En este video tutorial vamos a animar los ojos de un personaje emulando un parpadeo en la línea de tiempo. Pueden descargar los archivos que utilizaremos en este tutorial en la descripción de video. Creamos un nuevo documento. En propiedades cambiamos los valores 1280 de anchura y 720 de altura. Activamos la opción de escalar contenido. Luego nos vamos a menú archivo y después a importar escenario. Elegimos la imagen personaje. Nos vamos otra vez a menú archivo, importar a biblioteca. Seleccionamos todas las imágenes de la carpeta ojos. Activamos el panel biblioteca, ahí aparecerán todas las imágenes. Le cambiamos el nombre a capa 1 en personaje. Luego creamos 4 capas. A capa 2 le damos el nombre de pose 1, luego pose 2, pose 3, y pose 4 a las demás capas. Seleccionamos la capa pose 1. Ahora nos vamos al panel de biblioteca y seleccionamos la imagen pose 1 y la arrastramos al escenario. Modificamos la posición de la imagen hasta que quede bien. Presionamos las teclas direccionales para mover con más exactitud la imagen. Ahora seleccionamos la capa pose 2 y luego del panel biblioteca arrastramos la imagen pose 2 al escenario. Modificamos su posición. Hacemos el mismo procedimiento con la capa pose 3 y pose 4. Ahora nos vamos al fotograma 4 de la línea de tiempo y seleccionamos todas las capas. Clic derecho, insertar fotograma clave. Hacemos el mismo procedimiento en el fotograma 3 y 2. Movemos la línea de tiempo al fotograma 1 y seleccionamos la capa pose 1. Con la tecla suprimir borramos los fotogramas claves de las capas pose 2, 3 y 4. En el fotograma 2 borramos los fotogramas claves de las capas pose 1, 3 y 4. En el fotograma 3 borramos los fotogramas claves de las capas pose 1, 2 y 4. En el fotograma 4 borramos los fotogramas claves de las capas pose 1, 2 y 3. Como podemos ver, ya hemos creado el parpadeo de los ojos del personaje. Ahora crearemos 2 parpadeos más en la línea de tiempo. Clic derecho en el fotograma 5 de la capa pose 4. Insertar fotograma clave en blanco. Insertamos un fotograma clave en el fotograma 5 de la capa personaje. Ahora seleccionamos el fotograma 1 de la capa pose 1. Clic derecho, copiar fotogramas. En el fotograma 5 de esa misma capa, clic derecho y pegar y sobreescribir fotogramas.
Hacemos clic derecho en cualquier fotograma y seleccionar todos los fotogramas. Volvemos a hacer clic derecho y copiar fotogramas. Nos vamos al fotograma 50 y hacemos clic derecho, pegar y sobreescribir fotogramas. Hacemos lo mismo en el fotograma 100. Y así queda nuestro resultado final.